¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal cristiano adventista Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y la agencia ganadora de almas por excelencia. Quiero de manera muy especial agradecer a cada uno de ustedes por que nos han venido acompañando, algunos ya de algunos meses, algunos ya desde hace algunos años, desde que iniciamos. Y también quiero invitarles para que pueda compartir cada una de las lecciones de escuela sabática para adultos con sus seres queridos en su medio, para que más almas puedan alcanzar la salvación mediante Cristo. Este es el Evangelio eterno. Este es el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar como siempre este repaso de escuela sabática, y antes de ir al punto central, como siempre, vamos a una pequeña introducción que cada semana elaboramos con el propósito de que podamos entender con esto cuál es el resumen de toda esta lección, la lección número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. Así que vamos rápidamente a la introducción. En esta semana estudiamos el contenido de Marcos 10, dedicado especial atención a la sección en la que Jesús enseñó a sus discípulos con el fin de prepararlos para el evento de la cruz. Este capítulo contiene enseñanzas importantes respecto al matrimonio, los hijos, cómo relacionarse con las riquezas, la recompensa y el costo de seguir a Jesús a pesar de todo. También contiene la curación del ciego Bartimeo, que proporciona el cierre de esta sección en el libro de Marcos. Y antes de ir al punto central de la lección, que se encuentra en Marcos 10:45, quiero invitarles para que ahí donde estén, estimados amigos y hermanos, tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Queremos suplicarte, queremos rogarte humildemente, Padre eterno, que puedas perdonar nuestros pecados en esta hora, en este viernes, ya este sábado, de estas primeras horas de este día santo. Queremos pedirte humildemente, Padre eterno, que nos limpies, que nos sanes de todas nuestras enfermedades, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, oh Padre eterno. Queremos también humildemente, Padre eterno, que nos habilites con poder en esta hora, para que todo lo que digamos, todo lo que analicemos en esta lección sea conforme a tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos pueda tomar como instrumentos del cielo. Gracias, Padre eterno, por todo. Como siempre, Padre eterno, estamos suplicándote por todos los enfermos que hay en todos los hospitales de nuestro país. En especial estamos pidiendo por Fernando, un empleado del Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras, que es compañero de mi esposa y quien en esta hora se encuentra en el Hospital de Cancerología en la Ciudad de México. Queremos suplicarte humildemente, Padre eterno, que puedas visitarle ahí en su lecho y puedas traerle paz y esperanza. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno de sus familiares, a su hermano y a su tía que dependen de él. Gracias, Padre eterno, por todo. Gracias por escucharnos, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Vamos entonces al punto central de la lección, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10,
versículo 25. Marcos 10:45. Tomen sus Biblias, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En los capítulos anteriores que hemos estudiado, Marcos hizo hincapié en la especial consideración que Jesús dio al reino de Dios en su predicación. En el capítulo 10, sin embargo, Marcos señala el impacto del reino de Dios en los corazones de las personas que han aceptado sus principios en su vida. Marcos además comparte cómo nosotros también podemos experimentar el reino mientras esperamos su gran manifestación al final de los tiempos. Vamos a entrar entonces a la lección. Es la lección número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. Todos anhelaban la llegada del reino, pero ¿comprendían realmente lo que significaba? El reino que Jesús había venido a establecer era totalmente diferente al que ellos esperaban. Mientras se aproximaba cada vez más a Jerusalén, Jesús instruyó a sus discípulos acerca de cómo deben vivir a pesar y pensar, ¿verdad?, los ciudadanos del reino. Se enfocó en enseñar a sus discípulos cómo liderar la iglesia que pronto se fundaría, bajo los principios servicio, tolerancia y amor. En esta lección vamos a ver, como siempre, algunos puntos principales, como instrucciones sobre el matrimonio, instrucciones sobre la infancia, instrucciones sobre las prioridades, instrucciones sobre el liderazgo y instrucciones sobre la misión. Vamos al punto número 1, instrucciones sobre el matrimonio. Para ello, como siempre, vamos a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias en Marcos 10:9. Marcos 10:9. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es interesante esta cita cuando nos enfrentamos a la realidad acerca del matrimonio. Dios, sin duda, en el Edén instituyó el matrimonio entre hombre y la mujer. Y Jesús, ¿verdad?, que en el principio instituyó el matrimonio, complementa con esta cita cómo debemos entender, cómo debemos vivir en el matrimonio, su importancia y su valor. Y por eso dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Verdad? Si nosotros leemos versículo 5, desde el versículo 4, podemos entender de qué habla. Versículo 4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido se divorciase o repudiase a su mujer. Marcos 10:2. Lo hicieron para tentarle. ¿Cuál era la trampa? Juan había sido decapitado por acusar a Herodes de haberse divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Mateo 14:3, versículo 3 y 4. Querían pues predisponer a Herodes contra Jesús. El texto que apoyaba la demanda de los fariseos permitía al marido repudiar a su mujer por alguna cosa indecente, pero también protegía a la mujer diciendo que esto la envilecía y era una abominación para Dios. Deuteronomio 24 del 1 al 4, Deuteronomio 24 del 1 al 4 y Marcos 10:5. Los seguidores del rabí Hillel
Llegaron al extremo de permitir el divorcio por casi cualquier causa. Sin embargo, Jesús aclaró que desde el principio Dios creó al hombre y la mujer para que se uniesen en un vínculo inquebrantable que solo el adulterio podía romper. Vamos a esa cita que es muy importante en esta hora para nuestros hermanos y hermanas que están dentro de la institución del matrimonio. Marcos 10 del 6 al 12. Dice el versículo 6, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Versículo 7, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más sino dos. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos al siguiente punto, que es instrucciones sobre la infancia. Para ello, vamos al versículo 14 de Marcos 10. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los discípulos pensaban que el tiempo de Jesús era demasiado valioso para perderlo atendiendo a los niños. Pero Jesús se indignó por la actitud de sus discípulos, Marcos 10, 13 al 14. Los niños son muy importantes para Jesús. Jesús estaba trayendo a los niños y nos ordena, dejad a los niños venir a mí. Es como si dejase, vendrán a mí si no los impedís. Decía Colosenses 4:76. Al igual que los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, el tema del reino de Dios ocupa también un lugar central en el capítulo 10. En este, sin embargo, se presenta una cuestión relacionada. ¿Cómo ingresan las personas en el reino de Dios? Es decir, ¿cuán difícil es para la gente hacerlo? Marcos plasma esta cuestión en dos preguntas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. ¿Y quién podrá ser salvo? Marcos 10:26. En esencia, estas dos preguntas expresan la misma idea acerca de quién puede entrar al reino de Dios. Además, las respuestas a ambas preguntas afirman la importancia que Jesús dio al reino de Dios en su predicación. Al entrar en el reino de Dios, la gente debe aceptarlo y creer en él con la confianza y la fe implícitas de un niño. En Marcos 10:15 Jesús especifica, les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los padres estarán de acuerdo en que cuando entregan regalos a sus hijos pequeños, estos no preguntan qué deben hacer para recibirlos. Los niños simplemente extienden sus manos y toman el regalo. Jesús anhela ver este mismo tipo de impaciencia y aceptación en los corazones de sus oyentes en respuesta a su mensaje sobre el reino y al reino mismo. La lengua griega parece apoyar esta idea. El verbo griego traducido como recibir en el versículo anterior es degemai, que significa apoderarse de algo. Recibir fácilmente información y considerarla como verdadera, recibir fácilmente, aceptar, creer, aceptar amablemente la presencia de alguien, acoger. En otras palabras, Jesús dice a sus discípulos y al resto de sus oyentes que para entrar en el reino tienen que creer en este, acogerlo y hacerlo suyo, con el entusiasmo de un niño pequeño cuando se apodera de un regalo. En resumen, podemos entrar en el reino si aceptamos la buena noticia acerca de él. Cuando creemos en la buena nueva, hacemos nuestro el reino. Y termina Jesús en el versículo 5 diciendo, es más, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos al siguiente punto. Instrucciones sobre las prioridades. Para ello,
Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Tomen sus Biblias, por favor. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Cristo llama tanto a ricos como a pobres a entrar al reino de Dios. La historia del joven rico aparece inmediatamente después de que Jesús pronuncia su bendición sobre los niños. Es muy probable que el joven rico estuviera entre las personas de la multitud que presenciaron cómo Jesús tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía. Ahora Jesús habla de cómo puede la gente entrar en el reino de Dios. Tal vez el joven se sintió conmovido por la compasión del maestro hacia los niños, y su pregunta brotó de un corazón sensibilizado por la misericordia del Salvador. Atraído por Jesús, el joven pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 17 de Marcos 10. Se conectan dos ideas en esta pregunta: el reino de Dios y cómo heredar la vida eterna. En las secciones siguientes del capítulo 10, Jesús presenta dos obstáculos que pueden impedir o dificultar a las personas experimentar el reino de Dios y entrar en él. De la respuesta de Jesús aprendemos que entrar al reino no es complicado. Al mismo tiempo debemos ser conscientes de los desafíos y las trampas que podemos encontrar en nuestro camino hacia el reino. La primera trampa tiene que ver con nuestras posiciones materiales. Después de leer la historia del joven rico, observemos que los herederos del reino de Dios tienen un gran conocimiento de su ley y de las escrituras. Dios ama a quienes siguen sus instrucciones, pero la obediencia por sí sola no es suficiente para asegurar la entrada en el reino de Dios. En Marcos 10, 21 y 22, Jesús identifica un punto importante que refuerza los principios que inculcó en la escena con los niños pequeños. Marcos dice allí lo siguiente acerca de Jesús y el joven rico. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír se apenó y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús amaba al joven y apreciaba su lealtad a la ley de Dios. Sin embargo, el joven rico no creía en el reino de Dios ni en todo lo que este implica. Solo una persona que ha creído en el reino de Dios lo ha aceptado puede entrar en él. El joven rico no creía en él, o al menos no estaba dispuesto a creer en él ni aceptarlo. El joven rico, al igual que algunos de los discípulos de Jesús, concebía el reino de Dios en términos terrenales, con la riqueza y el poder como sus componentes principales. Se podría decir que el joven rico ya era ciudadano de un gran reino en la tierra, es decir, el reino de las riquezas, porque tenía muchas posesiones, dice el versículo 22. Aunque el joven rico creyera en las escrituras, no estaba dispuesto a desprenderse de su propio reino. Probablemente no creía que el reino de Dios pudiera brindarle en última instancia la vida mejor que buscaba. Así que con esto tengamos claras nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, Él nos dará la vida eterna. Por eso dice Jesús en el versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos al cuarto punto de esta lección. Nuevamente quiero invitarles para que tomen sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 43. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El tema tratado anteriormente se centra en un obstáculo importante para entrar en el reino de Dios: colocar las posesiones terrenales por encima del reino. El siguiente tema se refiere a nuestras relaciones mutuas.
cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios en comunidad unos con otros. Este tema es ahora nuestro punto central. Para empezar, observemos que en esta parte de Marcos 10 se hace hincapié en la frase entre ustedes, en el versículo 43. Marcos 10:31 conecta la discusión anterior acerca de las posesiones con el tema de las relaciones interpersonales. Y Jesús afirma, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. En otras palabras, el ingreso al reino de Dios no se basa en la jerarquía humana. Para ilustrar este punto, volvamos por un momento a la historia de Jesús y sus discípulos rumbo a Jerusalén. Ellos pensaban que Jesús iba a Jerusalén para establecer su reino, un reino terrenal. Por eso, dos de ellos le suplicaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Marcos 10:37. ¿Notas que los discípulos no pidieron entrar en el reino? En lugar de eso, presionaron para conseguir puestos privilegiados en él. En su respuesta, Jesús explicó que quienes se esforzarán por entrar en su reino experimentarían tanto bendiciones, ahí en el versículo 30, como persecuciones en esta vida. En Marcos 10:38 al 40, Jesús enfatizó una vez más que el reino incluía la copa del sufrimiento, no una vida de señorío sobre los demás. No hay nada malo en aspirar a la excelencia en cualquier institución u organización, incluso dentro de las comunidades eclesiásticas. Sin embargo, Jesús hizo hincapié en cómo debía manifestarse esa aspiración a la excelencia. En Marcos 10:42 al 45, Él especificó cuál debía ser la actitud correcta de los líderes en sus comunidades. Pero entre ellos no será así. Antes, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:43 al 45. En otras palabras, nuestra ciudadanía en el reino de Dios, especialmente en el caso de quienes ocupan posiciones de liderazgo, implica una vida de sacrificio y servicio, no una de dominio sobre los demás. Jesús es el ejemplo que debemos esforzarnos a imitar. Vamos al último punto de la lección: instrucciones sobre su misión. Para ello, quiero invitarles para que vayamos al versículo 47 de Marcos 10. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se trata de Bartimeo, una persona con problemas de visión. Bartimeo clama y grita para ser escuchado por encima de aquellos que quieren acallarlo. Marcos 10:46 al 48. Cuando le dijeron ten confianza, levántate, te llama. Ahí en el versículo 41, se levantó rápidamente, dejó atrás todo lo que tenía, su capa, con seguridad de que Jesús lo sanaría. Marcos 10:50. Y es que Jesús nunca rechaza a aquel que acude a él. Una vez sanado, siguió a Jesús. Marcos 10:52. Sin embargo, él ya creía en Jesús antes de ser sanado. Vio en él al Mesías, al Rey de Israel. Esto nos enseña que todos nosotros, por nuestra ceguedad espiritual, podemos estar enfermos, al igual que Bartimeo. Pero una vez que Jesús ha entrado en nuestras vidas, una vez que Jesús nos ha sanado, debemos unirnos a la misión, al decirle al mundo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Verdad? Hasta entonces Jesús había hecho callar a todos los que querían conversar como Mesías o expresaban su intención de hacerle rey.
Pero no actuó así con Bartimeo. A partir de ahora Jesús permite que se le declare abiertamente Mesías. Su tiempo ha llegado, su misión está por concluir. ¿Ah? Ellen White, al respecto de este tema, nos ayuda a entender con dos joyas que se encuentran en dos matinales: Nuestra elevada vocación del 19 de junio y Cada día con Dios del 13 de diciembre. Dice ella: qué maravillosas reverencias a la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre gente como un rey, exigiendo atención, reverencia y servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no las exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Vamos a la aplicación a la vida. ¿Qué quiso decir Jesús cuando exclamó: cuán difícil es entrar en el reino de Dios? Marcos 10:24. El versículo no dice que es imposible entrar en el reino de Dios, sino difícil. ¿Por qué? Una posible razón es que las personas adineradas pueden no percibir su necesidad de Dios o lo que Él puede hacer en favor de ellas. ¿Podemos conseguir todo en la vida sin Dios? Explica tu respuesta. Hay algunas cosas que no podemos comprar con dinero. ¿Cuáles? ¿Conoces entre los miembros de tu clase a personas muy ricas o que ocupan puestos de liderazgo o prominencia en la sociedad? Si es así, ¿cómo pueden los integrantes de tu clase ayudar a esas personas a creer que el reino de Dios también es para ellas? Ten en cuenta que nada es demasiado difícil para el Señor. Desde una perspectiva humana, la entrada en el reino de Dios puede parecer difícil, aún imposible para algunas personas. Pero recuerda las palabras de Jesús: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Y con esta reflexión y esta aplicación a la vida, llegamos al final del repaso de esta lección de Escuela Sabática para Adultos, la lección número 9, Instruyendo a los discípulos, parte 2. Y quiero despedirme no sin antes invitarte para que nos puedas acompañar en la lección número 9. Va a estar muy interesante. Y también invitarte a que nos des manita arriba y puedas suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Pero sobre todo, quiero que sepas que el hecho de que tú puedas tomar estas lecciones con tu servidor ayudan a que el evangelio pueda ser predicado, ¿sí?, a más personas, y que la presencia de Cristo en nuestras vidas se vea reflejada en todo lo que hagamos. Pero también esto ayuda para que el reino de Dios y su justicia, ¿sí?, pronto pueda ser una realidad, inclusive hasta antes que Cristo venga en las nubes de los cielos. Hasta pronto. Como siempre, les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Hasta pronto.